Buenos días a todos ustedes. Vamos a continuar con el estudio de la autenticidad de Mateo y estamos mirando, habíamos terminado con el versículo 12 del capítulo 7 de Mateo. Y la razón que estamos mirando esto es más bien para ustedes que son cristianos, pastores que me han escrito, viéndolo de una perspectiva única del hebraísmo y en particular de los textos variados que existen de esta fuente cristiana. Es muy importante que en muchos de estos pasajes que hemos estado mirando hay diversas versiones, como hemos mencionado, como lo que es las Sináticas, el Vaticanus y diferentes manuscritos que a veces eliminan o añadan a lo que es al manuscrito. Estamos ahora en el verso 13, mirando que ya mucho de lo que Jesús había dicho ya lo habían dicho anteriormente los rabinos. Y por lo tanto, todo lo que dice Jesús, que no es nuevo, realmente se puede considerar como legítimo dentro del texto. Muchas cosas que fueron añadidas, aún no solamente se ven en los manuscritos, que fueron añadidos, sino se ven las diferentes formas de escribir. Así que hay un cambio de escritura en lo que se llama de escribir. Pero estamos viendo ahora el verso 13 del capítulo 7 de Mateo. Vamos a ver lo que ahora comienza, después de decirle de la regla de oro. Jesús ahora dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ellas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, interesante que en estos versículos, el 13 hasta el 14, hay algunos cambios que se hizo según uno de los manuscritos más antiguos del griego, como también en el manuscrito de Clemente y Origen, la cual usa la expresión el camino ancho y el camino fácil, que omite la palabra reja o puerta en este versículo. Otros manuscritos, incluyendo el Siniáticos y el Vaticanus, tiene que entra por la puerta o la reja estrecha, porque angosto o grande es y amplia, o mejor dicho, angosta y fácil es el camino que lleva a la perdición. El Siniáticos, en algunos de sus manuscritos, como Clemente Origen ha mencionado, tiene la expresión el camino es amplio y fácil, incluyendo la entrada a la reja estrecha. La reja más amplia es el camino más fácil. Esto es lo que menciona en la mayoría de los manuscritos, como lo que es el manuscrito siriático versión C, siriático Papyrus 3, lo que es la versión Vulgata, lo que es diferentes versiones, la K, la B, la C, la W, aquellos que son familiarizados con diferentes códigos de identificar los manuscritos saben lo que estoy hablando, la SA y la BO, lo que es la Omega y lo que es diferentes otras versiones que son manuscritos o papiros que se han hallado, tienen que entrar por la reja o la puerta estrecha. Muy bien, el verso 13 dice claramente que este camino es el camino de cómo andar en lo que es en el sentido de ser estricto para uno y liberal para los demás. Y lo que Jesús le está refiriéndose a los discípulos es que uno debe de ser más estricto con uno mismo que con los demás, y que uno debe llevar su vida de ser más estricto con uno que con los demás. Y esto es consistente con lo que es la idea rabínica de su tiempo. Ahora, ahí no termina la idea, sino continúa el pensar en el verso 15, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero dentro son lobos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conocerás. Estar en aviso de los falsos profetas. Muchos vienen como vestidos de lobo, de ovejas, vestidos de ovejas, pero adentro son lobos rapaces, quieren devorar, quieren destruir, quieren hacer daño. No se puede ayudar a pensar que el cristiano aquí está describiendo al Cordero de Dios. Nitai y Abel dijo, póngate en distancia del mal vecino, el mal prójimo. No te asocies con la persona malvada. No sea que te desespera de su retribución. Eso lo dice en Pirkei Avot 1.7. Jesús está diciendo la misma cosa. Hay que alejarse del mal compañero, del traicionero, del hipócrita, que aparente hacerte tu amigo, tu amiga, y así al fin y al cabo viene a devorar todo lo que tienes, te envidia todo lo que posees. De este tipo de personas, nos dicen los sabios, debemos de alejarnos de las personas malas. Por eso el dicho pega muy bien. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si siempre estás andando en mal compañía, usted es una mala persona. Simplemente por la asociación que se te apega, se te infunde malos conductas, malos pensares, mala forma de existir. ¿Usted quiere mejorar su vida? Aléjate de las malas personas, aléjate de las malas personas. Aléjate de personas que te están atrayendo abajo. Muchas veces es mejor caminar solo que en malas compañías. Es mejor caminar solo que en malas compañías. Y es por eso que nos retraemos de lo que es carácter y conducta que de verdad causa daño a la vida cotidiana. ¿Qué dice en el verso 20? Dice, por sus frutos lo conoceréis. Rabina Hanina Mendoza dice, si uno es de un espíritu que de su prójimo y es complacero con él, el espíritu del omnipotente complace estar con él. Pero si el espíritu de su prójimo no es placentero con él, el espíritu del omnipresente tampoco está bien con él. Pirkei Avot 3.13. ¿Qué es lo que significa eso? Que hay un testimonio interno en la cual indica a la persona, esta persona no es buena persona. Esta persona hay que alejarse de esa persona. Tiene siempre la mala intención sobre uno. Aléjate. ¿Y cómo podemos saber? Porque por sus acciones, por sus frutos se va a demostrar quién realmente es la persona. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí el Señor, Señor es una expresión de Adoní, mi Señor, mi Señor. Y esto es muy importante. Porque realmente el que hace la voluntad de Dios, este es el que en sí es compadecido y complace al Padre. No profetizamos en tu nombre, dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo quiero que ustedes notan que aquí Jesús no está mirando los atributos de lo que pueden hacer las personas utilizando, manipulando el nombre mágico o los nombres mágicos de una persona para echar fuera, porque eso le da un sentido de poder, ¿no? Sino Jesús dice en el verso 21 a 23 claramente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, la voluntad de Dios es la Torá, la expresión misma de la voluntad de Dios. Esto es un código legal y moral que fue dado a la humanidad y es importante de notar que esto en sí, en este pasaje de lo que hemos acabado de leer, del verso 15 hasta el verso 23, es una refutación completa a la teología cristiana contemporánea. Llamando a Jesús, entre comillas, Señor, y haciendo las obras en su nombre según Jesús, no le garantiza a uno vida eterna.
Es decir, usted puede decir, yo creo en Jesús, yo creo en mi Señor Jesús, y vas directamente al lugar opuesto de la vida eterna, y estás muerto en tus pecados, porque Jesús no le da a alguien, a una persona, vida eterna. Jesús dice claramente aquí en este pasaje de Mateo, que esto es auténtico en todos los manuscritos, claramente que el que hace la voluntad de Dios, el Padre, el Dios de Jesús, es el que va a tener una porción en el mundo venidero. Ahora, ¿cómo es esto? Que la iglesia ha podido convencer a millones de sus seguidores, de sus creyentes, de hay que poner la fe en Jesús. Porque muchos no saben que muchos de esos textos que dicen poner tu fe en Jesús, el autor y consumidor de la fe, fue añadido y manipulado por los mismos eruditas o escribas cristianos. Es por eso que yo le digo a ustedes los cristianos, hay que saber, hay que conocer sus manuscritos y las diversas variaciones que existen para poder entender la razón que nosotros no ponemos fe en un ser humano, porque Jeremías ya dice claramente, maldito aquel que pone su fe en el Hijo del Hombre. Lo dice tantas veces nuestra Escritura, y la cual no nos apartamos de esto. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que dice? Solamente a través de guardar la Torá, las Escrituras, puede uno entrar en Olam Haba, en el mundo venidero, y esto lo dice también Jesús en varios pasajes, pero quedan sordos a los oídos de los predicadores que predican en el nombre de Él, manipulan y cambian el mensaje de Jesús para lucro propio. Eso lo dice en Mateo 19, verso 17. Eso lo dice también él en Marcos 12, verso 28 29. Y Lucas capítulo 10, verso 25 28. Voy a repetir estos textos que son de gran importancia, porque no es si usted profese ser cristiano con su boca y que vas a la iglesia todos los domingos y lleva a un Jesús colgado por el cuello, o lleva lo que es el crucifijo en tus manos y hace 100,000 Aves María, eso no le da la vida eterna. Mateo 19, verso 17. Marcos 12, verso 28 al 29. Lucas 10, verso 25 al 28. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir Jesús a estas personas que habían creído en Él, que habían orado a Él con toda sinceridad y que han podido predicar, tocando las puertas, pasando los trataditos estos que se pasan y que sacrifican su vida, dando la revista de los testigos por las casas? ¿Qué le va a decir Jesús a estas personas si no guardan, no hacen la voluntad de Dios que está y se encuentra en la Torá? ¿Qué es lo que va a decir Jesús? Escucha lo que Jesús le va a decir a todos estos predicadores de la televisión que profesan creer en Jesús y hacen milagros y maravillas, levantan a los paralíticos y causan que miles de personas vienen a los pies de Jesús. Mira lo que Jesús le va a decir. Escuchan bien. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Déjame repetir eso. Apartaos de mí. Jesús no quiere ninguna asociación con ustedes. Ustedes están llevando el nombre de Él por el lodo, haciendo totalmente opuesto a lo que Él les mandó. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué de maldad? Porque Jesús nunca dijo eso. Porque los predicadores han enseñado un evangelio totalmente diferente de la cual Jesús había predicado. La predicación de Jesús trataba de la Torá, de la observancia de la Torá, de llevar a cabo una vida que era a hacer la voluntad de Dios, a guardar el Shabbat, a guardar la santidad, a guardar lo que se come, a kasher, a guardar lo que es el amor al prójimo, en hacer aseos de bien. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dime
¿A quién estás imitando en tu vida cotidiana? Luego los dos cimientos son claramente establecidos. Y todo esto, amigos míos, el que obra, lo que es el que obra todo esto, profesa de haber creído, Jesús le va a decir, nunca te he conocido. El rabino Eleazar Ma'adit dijo, uno que profana las cosas sagradas y causa desgracia en los festivales, el que humilla a un prójimo en público, nulifica el pacto de nuestros antepasados Abraham y pervierte lo que es la Torá, que es totalmente contraria a la halajá. Aunque pueda que tenga Torá y buenas obras, no tendrá una porción en el mundo venidero. ¿Dónde dice esto? Porque Avot, capítulo 3, verso 15, según el Nuevo Testamento, Jesús mismo está diciendo la misma cosa, el que comete violencia en el templo, sin embargo, vemos que fue Jesús, según Juan, capítulo 2, verso 14 al 15. El quien violó el Shabbat fue el mismo Jesús, según Mateo 12, verso 1 al 3. El que humilló a sus padres fue Jesús, capítulo 12, versos 46 al 50, y Lucas capítulo 2, versos 48 y 49. Honrarás a tu padre, a tu madre, no humillarlos. Y en Juan capítulo 2, versos 3 al 4. El que pervierte la Torá está caminando contrario a la halajá. Marcos capítulo 7, versos 18 y 19, y Marcos capítulo 10, versos 11 al 12. Si estas cosas Jesús hizo, dando un ejemplo, sin ustedes saberlo, nulificó el pacto de Abraham en hechos, aunque por sus palabras sabemos que él empujó, él quiso establecer lo que era la obra de la ley, lo que es los mandamientos, para que sus discípulos lo siguieran. Y muchos se salvaron por causa de escuchar lo que dice la Torá y hacerlo. Pero las palabras de Jesús es un recordatorio, que en sí es una refutación para toda la teología cristiana que hoy se predica, que lo que dicen no hacen, y lo que hacen es contrario a lo que el mismo Jesús enseñó, aunque están siguiendo las prácticas de su maestro, haciendo lo que él mismo hizo. ¿En qué sentido? En rompiendo con la ley, en humillando y profanando todos los mandamientos. Por esto se dice que es la obra de la iniquidad. En el griego el verso 23 termina en el verso 23. Es decir, no continúa como lo que hemos estado leyendo, de los cimientos. Pero vamos a leer los cimientos porque es muy importante. Pero deben de saber que la mayoría de los manuscritos terminan y traducen esta expresión que dice obra de iniquidad diferente a lo que ustedes van a encontrar en la versión Valera y en muchas versiones. Dice aquellos que obran contra la ley judía. ¿Pero por qué lo cambiaron? No siempre es traducido como lo que vemos en el King James, en la Reina Valera, en la versión internacional, que dice vosotros malhechores o obras de iniquidad. Claramente hallamos la palabra de Mateo, que es la palabra de Torá, aquí mismo, de ser una persona en inglés moral a amoral, falta de moral, falta de ley. Son las personas que no guardan la Torá, no guardan la ley, son obreros de iniquidad. Sí, amigos, eso fue lo que Jesús dijo. Y es por eso que la mayoría de los manuscritos terminan en el verso 23, no continúa. Lo que voy a leerles simplemente fue añadido por los escribas cristianos. Pero uno debe saber lo siguiente. En estos versos, el verso 21 al 23, Jesús refuta todas las enseñanzas cristianas que uno tiene que aceptar Jesús como Señor, con el fin de tener salvación. Porque Jesús mismo enseñó que con el fin de tener salvación, uno tiene que guardar la ley. El rabino Gilel dijo, uno que ha logrado para sí mismo la Torá, con su conocimiento de la Torá, y ha ganado para sí mismo la vida para el mundo venidero. Es decir, que uno que ha guardado la ley, se ha pegado a la Torá, se ha pegado a la palabra de Dios,
las Escrituras, lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento, se han ganado para sí el mundo venidero. ¿Por qué habló el capítulo 2, verso 8? Claramente Jesús estaba, a que sea, por lo que está diciendo, consistente en lo que decían los rabinos del primer siglo. Que la única forma de tener una porción en el mundo venidero es apegándose a la Torá de Dios. Y esto significa guardar la ley de Dios. Cuando un cristiano le diga a usted, ya la ley ya no está en efecto, ya la ley fue abolida por Jesús, ya la ley queda atrás, le está mintiendo. El mismo Jesús dijo claramente en el Evangelio de Mateo y muchos de los otros evangelios, con la excepción de Juan, claramente en los sinópticos, que es la ley que salva, no es Él. Entonces, ¿por qué se formalizó esta idea de un hombre Dios para que la gente pudiera creer? Porque Erdogan puso su mano en ella y pudo crear una nueva religión llamada el cristianismo. Por eso se separó del judaísmo del primer siglo. Vamos a ver lo que sigue en estos últimos versos del capítulo 7, que fueron añadidos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó a su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron como ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de sus doctrinas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Interesante que siempre cuando termina estos versículos, del versículo 24 y 29, no están presentes en la mayoría de los manuscritos. Sin embargo, sí fue añadido por un escriba cristiano. Y es interesante que ahí queda nota su mano en la parte final del verso 29, y no como los escribas, porque se hacía referencia al escriba que escribía e insertaba en estos manuscritos. Interesante ver cómo pudieron hacer esto, porque la doctrina de Jesús era diferente que la doctrina de los predicadores hoy en día, sin duda. Y vino a pasar, esta gente fueron asombrados. En el mensaje del Sermón del Monte, en la parábola del hombre sabio que edificó su roca, es la misma parábola en esta perspectiva que fue repetido, solamente que indica que faltaba lo que es la autoridad de Jesús. Obvio, como leemos, el hombre es alabado cuando no camina en el consejo de los malvados, como dice el salmista. Cuando no se ha parado en el sendero pecaminoso ni se ha sentado a los burladores. Pero su deseo ha sido en la Torá del Eterno, en la Torá que medita de día y noche. Y será como un árbol planteado a la orilla de ríos de agua, cuyo fruto dará a su tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Cualquier cosa que hace será exitoso. No es así con el malvado. Será cortado como un viento que sopla. ¿Qué pasó con Jesús? ¿No fue su vida cortado en lo que es en el momento más preciso de su vida? No así el malvado, será cortado como lo que es la paja, la cual el viento sopla, se la lleve. Por lo tanto, el malvado será vindicado en juicio, no será vindicado en el juicio, ni tampoco el pecaminoso en la asamblea de los justos, porque el Eterno reconocerá el camino del justo, mientras que el camino del malvado es condenación. Esta enseñanza sigue por uno antes de que Jesús vuelve a decirle que no guarda la Torá. E dice claramente, es una contradicción de pensar. Y esto fue por influencia de los gnósticos
en la cual se halla muy fuerte en el Evangelio de Juan. El que niega la Torá, el que niega la importancia de la ley en la vida cotidiana, niega su propia vida. Y es por eso que el mismo Jesús no lo negó. No lo negó. Y hay que entender este contexto de Mateo, que estos versículos 24-29 no se halla. Fue insertado. Pero sí, el mensaje todavía queda claro de que Jesús apoyaba las ideas rabínicas de su tiempo. No importa lo que dices, no importa los milagros y prodigios que puedas hacer utilizando, manipulando el nombre de Jesús, diciendo, es Yeshua. No, es Yahushua, en el nombre de Yahushua. Amigos, han tomado el nombre para una forma de hacer abracadabra, hacer magia, hacer cosas que en sí causan daño al alma, que no puede ver que la importancia no es los milagros. Nuestro Dios, nos dice Jesús, nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de poder. Nuestro Dios está aquí. Él es poderoso. Fíjate lo que está pasando en Israel, que cuando está lloviendo bombas, ni uno ha tocado lo que es la vida de un judío. Dios es bueno para con nosotros, nos guarda, nos proteja. Él es lleno de bondad y misericordia. Puede sanar, puede salvar, puede resucitar, puede hacer lo que a Él le encanta hacer, el bien. Pero una vez que lo atribuye a un ser humano, todos los milagros, utilizando lo que es un nombre de un ser humano, ya Dios no recibe la gloria por eso, lo recibe el hombre. Y Dios dice claramente, no compartiré mi gloria con ningún ser humano. Amigos, si usted va a escuchar lo que Jesús dice, tiene que apartarse de la teología cristiana. Tiene que lo que es hacer una división y comenzar a aprender qué realmente dijo Jesús. Hay muchas contradicciones entre la teología cristiana ante lo que enseñan los cristianos hoy y lo que enseñó Jesús, el judío. Total contradicción. Y yo creo que muchos de ustedes no lo van a negar, porque lo han visto en su vida, lo han visto en las iglesias, la contradicción de vivienda, que lo que dicen no hacen, lo que hacen totalmente contradice la ley de Dios. Amigos, este es sí una oportunidad que usted puede tomar para cambiar su vida, cambiar su dirección. Ya no diga, ¿por qué voy a tener que guardar esto, hacer esto? Cosa. ¿Usted quiere vida? Dios presentó la vida eterna para aquellos que se quieren apegar al árbol de vida. Haz lo que Dios te manda. No sigue al hombre, sigue a Dios. Jesús lo dijo. Jesús aquí en sí netamente sabemos que esto es legítimo porque es consistente con las escrituras antiguas, es consistente con lo que es nuestra Torá. Sigue la Torá, apégate a la Torá, ama la Torá, deleítate en la Torá, conozca la Torá y conozca al pueblo de la Torá. Shalom, shalom.